noches y bienvenidos a esta transmisión especial y en vivo desde acá, el corredor vial de la avenida 68, una de las obras más importantes que va a tener nuestra ciudad. Decidimos venirnos acá a esta vía principal para hacer pedagogía sobre lo que significa todo este manejo silvicultural que está ocurriendo sobre este corredor. Me acompaña Lucy Molano, jefe de Servicio Ciudadano del IDU, y nuestro compañero Juan Guillermo Jiménez del equipo ambiental y forestal. Vamos a entrar en materia. Lucy, arrancamos un proyecto, tenemos una obra nueva. ¿Cuáles son los diferentes componentes que se tienen en cuenta cuando vamos a arrancar? Diana, son diferentes componentes. Tenemos todo el componente físico-espacial que tiene que ver con el urbanismo, con el espacio público, con las redes, pero tenemos dos componentes también muy importantes, que son los componentes sociales y ambientales. Eso cada vez más el IDU los ha incorporado en todos sus proyectos. Uno escucha en las diferentes reuniones que el manejo silvicultural, cómo es, qué se hace. Cuéntanos, Juan Guillermo, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo cuando hace uno ese manejo silvicultural? El manejo silvicultural en las obras o en los proyectos del instituto es la forma como nosotros manejamos los árboles que se encuentran en los diferentes corredores que vamos a intervenir. Ese manejo va dirigido bien sea a retirar el arbolito porque presenta alguna interferencia con el proyecto o inclusive a conservarlo dentro del mismo proyecto, integrarlo y cuidarlo para que haga parte del mismo. La comunidad, Lucy, hace parte del proyecto o nosotros llegamos, tumbamos, hacemos, intervenimos y chao. ¿Cómo es la presencia? ¿Cómo es ese acompañamiento que la comunidad hace de todo el proceso? Pues Diana, yo lo he dicho en muchos escenarios y lo reitero pues con conocimiento. O sea, más de 20 años en este ejercicio trabajando en el IDU de la mano de los ciudadanos, donde ellos nos han hecho caer en cuenta pues que quieren hacer parte de ese hábitat donde viven. Por lo tanto, hemos ido incorporando ese diálogo ciudadano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comenzamos en la etapa de estudios y diseños, contándoles cómo va a ser el proyecto, escuchándolos. Como lo ha dicho nuestro director Diego Sánchez, pues nos toca cada vez mejorar más, pero eso es un gran hito que tenemos. Luego pasamos a la etapa de construcción y la idea es seguir y seguimos pues conversando ojalá con las mismas personas y por supuesto en la etapa de mantenimiento como tal. Entonces hemos ido mejorando, toca seguirlo haciendo, pero cada vez más incluimos a los ciudadanos en el desarrollo de nuestros proyectos. Cuando diseñamos los proyectos, se hace un inventario de nuestros arbolitos y la siguiente pregunta es, ese inventario de cuando nos craneamos el proyecto y ya arranca la intervención, ¿puede cambiar? Se hacen diferentes inventarios en todo el ciclo de vida del proyecto. En la factibilidad se hace un conteo general, se mira cuál puede ser el impacto del proyecto sobre el arbolado del corredor que vamos a intervenir. Posteriormente, en la etapa de estudios y diseños, hacemos el censo a detalle, el inventario a detalle de cada arbolito, revisamos sus condiciones físicas, de salud, su emplazamiento respecto a la zona que está, inclusive miramos si tiene algún tipo de riesgo asociado, y luego de ese inventario es el que nos aprueba la Secretaría. Ya en obra, inclusive por modificaciones propias del proyecto, por cuestiones propias de la obra, ese inventario puede cambiar, llegando inclusive a dejar de intervenir árboles por tala para integrarlos posteriormente al proyecto. Pero esas decisiones son cosas que se toman durante el desarrollo de la obra. Inicialmente nos vamos con una fotografía de los árboles, previendo cualquier tipo de manejo y que en el caso de que necesitemos intervenir algún arbolito, contemos con los permisos necesarios para ello y no estemos generando retrasos posteriores durante el desarrollo de la obra. Yo quiero saber y que le expliquemos a la gente que en este momento se encuentra conectada con nosotros, ¿qué significan estas marcas? Yo veo que acá hay pintura, hay un número, tiene una señalización y una placa. ¿Podemos explícanos por favor, por qué tienen tanta señalización? Durante el desarrollo de la obra, entonces el contratista está en la obligación de generar una verificación del inventario en terreno, de lo que nos autorizó la autoridad ambiental en la resolución, en los permisos. Dentro de esa verificación que se hace, se identifica cada árbol.
Este árbol se marca con pintura roja porque infortunadamente se va a quitar, se va a talar. Antes de la tala se hace todo el manejo de fauna, se ponen unas plaquetas donde se identifica qué número de nidos o polluelos o qué se identificó durante ese recorrido y ese monitoreo, y se pone una cinta para decir que el árbol está en monitoreo, que está en seguimiento hasta que no quede liberado totalmente del tema de avifauna. Y el numerito, que para todos los árboles está con pintura amarilla, es el número de identificación del árbol dentro del inventario. Ok. ¿Cuántos tipos de especies de árboles podemos encontrar en un corredor como la 68? La 68 estamos hablando de 30, 40 especies, no menos, unas 20 especies en un tramo de 17 kilómetros, lo que nos da una diversidad media-baja. Unos separadores de este tipo deberían haber más o menos unas 50 especies, dependiendo del microclima que va desarrollando toda la vía, desde la carrera novena con autopista, no, desde la carrera novena con calle 100 hasta abajo, hasta Venecia. Las condiciones de toda la avenida son muy cambiantes, tanto en clima, tipo de suelo, contaminación. Sin embargo, encontramos casi todas las mismas especies que encontramos aquí, las vamos a encontrar al sur, prácticamente. Son diferentes las entidades que nos realizan el acompañamiento de que nosotros estemos haciendo las cosas de manera adecuada. ¿Cuáles son las entidades y qué papel, qué rol juegan en toda esta intervención? Para el tema de arbolado, tenemos dos actores principales que son los que nos dan la veeduría o nos dan los vistos buenos para los tratamientos que nosotros proponemos y siempre hacen el acompañamiento. Por un lado, la Secretaría Distrital de Ambiente, quien hace la verificación de los inventarios que nosotros entregamos en la fase de estudios y diseños para dar posteriormente la autorización. Y por el otro lado, Jardín Botánico, que hace un acompañamiento activo durante todo el proyecto, antes y durante todo el proyecto, por un lado para aprobarnos el diseño paisajístico que vamos a implantar dentro del proyecto, o sea, el proyecto mete arbolado aquí mismo, posteriormente, una vez finalice la obra, durante la ejecución de la obra, y también para escoger las especies y en este momento en el acompañamiento de incrementar el número de arbolitos a plantar en la zona de influencia del proyecto. Son los árboles nuevos que vamos a plantar acá. Yo sé que genera algo de incomodidad que digamos que la obra va a retirar la totalidad de arbolado, pero a pesar de que se retire una parte del arbolado, vamos a meter nuevo arbolado en la zona. Si nos damos cuenta, todos los andenes de la avenida 68 desde el sur hasta aquí casi no tienen arbolado. Son muy contados los sectores donde contamos con una buena oferta de arbolado en el corredor. Hablemos de Parque Simón Bolívar, hablemos de Unidad Deportiva El Salitre, hablemos, ¿qué te digo? De pronto allá más adelante entre la 11 y la novena, muy contados arbolitos, y toda la concentración de arbolado está en el separador central. Con el diseño paisajístico entramos a fortalecer la oferta de arbolado en andenes, en las zonas que van a estar al frente de las viviendas, mejorando la oferta ambiental. Entramos a mejorar con jardinería. Jardineras no existen en este momento dentro del corredor, y pues el instituto está en la obligación, no es porque le toque, o sea, es porque le toque por un lado generar el mantenimiento de todo el material vegetal que está dentro de ese diseño paisajístico que nos aprobó el Jardín Botánico durante un periodo de 3 años. Ahora hay que agregar una cosa, este proyecto tiene un periodo de mantenimiento de 4 años adicionales. Entonces, además de esos 3 años iniciales de mantenimiento, va a tener el acompañamiento del contratista por un tiempo más. O sea, hay una garantía de que tanto la jardinería como los arbolitos nuevos que nosotros vayamos a plantar aquí van a estar cuidados hasta que alcancen unas alturas en las que comiencen a defenderse por sí solos. Juan Guillermo hizo referencia a algo muy importante y es la comunidad, cómo se ha manifestado frente a esta intervención. Lucy, ¿cuáles han sido esos mecanismos de participación ciudadana? ¿Cómo se ha manifestado la comunidad?
¿Qué hemos hecho para informar, para que ellos también tengan voz en este proyecto? Pues Diana, nosotros, como lo mencionaba anteriormente, hemos ido desarrollando unas metodologías por años, aprendiendo de la gente. Y ahí vuelvo y digo, nosotros antes nos relacionábamos con los ciudadanos, digo, hace muchos años, más de una década, solamente en la etapa ya de construcción, pero lo primero es el llamado a que le estamos contando, estamos dialogando con los ciudadanos en esa etapa de estudios y diseños. Por lo tanto, hay unas reuniones en las cuales siempre estamos invitando, reuniones de inicio, de avance, de finalización. Tenemos unos puntos IDU, que son nuestras oficinas descentralizadas del IDU en cada proyecto que nosotros hacemos. Entonces, digamos, acá para la avenida 68 tenemos 9 puntos IDU, distribuidos en cada uno de los 9 grupos que tenemos. Reuniones permanentes, talleres, hay algo que claro que reconocemos como IDU, y es pues todos estos grupos ambientalistas, jóvenes, todos los que estamos, por supuesto, porque es que estamos todos interesados con el medio ambiente. Entonces hemos ido, por supuesto, escuchando estas voces. No ha sido fácil porque entendemos lo que Juan estaba explicando ahora, que hay cierta incomodidad, pues por supuesto, o sea, nosotros mismos nos sentimos muy tristes al ver que un árbol de estos toca talarlo, o sea, nadie le da felicidad. Pero entonces cada vez más este ejercicio que hicimos estos días con el equipo del IDU, con la Secretaría de Ambiente, con el Jardín Botánico, con entes de control, explicándole a la ciudadanía, como hemos dicho, sabemos que tenemos que tener más pedagogía, digamos, en explicar por qué es que se va un árbol, lo que estaba explicando ahorita Juan, o sea, ten en cuenta que en los andenes nos hacen falta pues mucho más árboles. Entonces, ha sido, digamos, complejo, pero muy interesante porque nosotros como entidad, por supuesto, cada vez nos abrimos más, como tiene que ser, a escuchar a los ciudadanos y esperamos hacer el mejor trabajo para que los ciudadanos también nos escuchen, porque lo que hemos dicho, este proyecto también trae muchos beneficios, entonces toca poner en una balanza pues ese equilibrio y seguir adelante con él. Lucy mencionó algo que es muy importante y es la determinación de cuando traslado o cuando tengo que talar el árbol. ¿Cuál es la diferencia, Juan? ¿Y qué nos lleva a tomar la determinación de hacer un procedimiento o el otro? Cuando hacemos el proceso de evaluación silvicultural, empezamos a revisar muchas variables. De pronto, los documentos a los que tiene acceso la comunidad, que son las fichas 2, son las que siempre muestran donde aducen que hay inconsistencias, es solamente la cerecita del pastel de todo el proceso de evaluación. Durante ese proceso de evaluación miramos el emplazamiento del árbol, la altura del árbol, las condiciones, el estado de salud general del árbol, si está recto, si está torcido, si tiene ramas con peligro de caída, si tiene raíces por fuera. Eso por un lado, y eso lo vemos en campo. En oficina cruzamos otras variables, tipo de especie, ya hay indicadores de cuáles especies son resistentes al bloqueo y traslado. Entonces, para determinar si un árbol es viable para traslado, nos vamos a fijar en 5 variables básicas. La edad del arbolito, la especie del árbol, el emplazamiento del árbol, estado de salud del árbol y la resistencia al tratamiento de lo que es el traslado que tiene todo esto. Y la altura, perdón. Entonces, veamos por ejemplo este muchacho de acá. Veamos esta especie. Este arbolito está conceptuado para tala. Por un lado, si bien tengo un espacio generoso donde constituir un bloque, que es con el pedazo de tierra que me lo voy a llevar al otro sitio y lo voy a sembrar. O sea, hagan de cuenta que estoy en mi casa y voy a pasar a trasplantar de una materita a otra, mi matica favorita. Entonces, ¿yo qué hago primero? Tengo que garantizar que el suelo no se me vaya a desboronar. Si se desborona el suelo, de una pierde viabilidad el traslado. Entonces, estamos en suelos urbanos. Si bien el separador pareciera que tiene suelo bueno, si entramos bien profundo, vamos a ver que debajo de eso hay escombros, material de construcción, que dificulta un poco la tarea de traslado. Lo segundo, vemos la forma del árbol. Entonces, este árbol tiene aproximadamente 12 metros de alto. Tengo que meterlo en una cama baja de 10 a 11 metros de largo. Es decir, ya tengo 1 metro por fuera.
Pero a eso tengo que sumarle aproximadamente 2 metros de suelo, de 1,50 m a 2 metros de suelo que tengo que llevarme. Entonces, para poder dimensionar el árbol, tengo que hacer una serie de podas y poderlo llevar sin generar un traumatismo tan grande que lo pueda matar. Entonces, este arbolito, una de las causales es esa, no es viable por el tamaño. Lo segundo, la forma del árbol. Vemos algunas condiciones que el árbol comienza a bifurcarse en una parte muy baja. Entonces, cuando yo comience a hacer toda la maniobra de traslado, es muy probable que él se rompa. Mostrémosle a las personas que están conectadas en este momento eso justo que nos estás contando. ¿Dónde es que está esa parte? Todas estas uniones se denominan puntos de inserción de rama y se denominan ya técnicamente corteza incluida. Hagan de cuenta que es como si uniera dos pedazos de papel y frente a alguna fuerza extrema se fracturan. Entonces por ahí podemos perder el arbolito. Esa es una de las causales. Lo otro, el instituto se debe comprometer a sacar o a trasladar árboles que pueda garantizar que van a permanecer vivos en el tiempo. O sea, no podemos llevar un árbol de este porte que sabemos que a pesar de toda la técnica que le podamos aplicar, nos lo podamos llevar a un parque cercano, a una zona cercana con las mismas condiciones, pero que durante el traslado me sufra algún traumatismo, alguna fractura, alguna lesión importante que me limite ese éxito o la viabilidad de éxito del tratamiento. Entonces, pues, técnicamente por eso se dice que este arbolito es inviable al traslado, a pesar de que la especie es resistente, a pesar de que tiene unas condiciones físicas y sanitarias buenas, el estado actual del árbol no me va a garantizar que yo pueda generar. Para los ciudadanos que pasan por este corredor vial y ven todas estas mallas que tienen estos árboles, este corredor, este separador, ¿por qué están esas mallas? Esas mallas corresponden a tocones de árboles que se han venido retirando en los últimos meses, no es de los últimos días. Este tramo, por ejemplo, ha iniciado intervenciones desde el mes de febrero del 2021. Ya a la fecha han retirado un aproximado 23 arbolitos de este sector. Entonces, una vez se finaliza eso, de todos modos, como no se ha entrado de lleno en la fase de obra, se hace el cierre para evitar que hayan accidentes con terceros. Hemos hablado de traslado y de tala. Cada procedimiento tiene unos pasos diferentes. Expliquémosle a las personas que están conectadas y que nos siguen en esta transmisión en vivo, cuáles son los pasos para traslado y cuáles son los pasos para tala. Mientras tanto, yo le pregunto a Lucy. Lucy, la gente nos ha acompañado a recorridos, hemos hecho este trabajo de terreno con la comunidad o solamente venimos nosotros, hacemos inventario, evaluamos o la comunidad ha participado. Sí, Diana, afortunadamente y pese pues al tema de pandemia con el cual todos nos estamos pues cuidando mucho, hemos salido, de hecho lo que les estaba contando, esta semana, lunes y martes y ahora en la mañana de hoy estuvimos también haciendo unos buenos recorridos de unos tramos que nos hacían falta, precisamente porque nuestro director, entendiendo lo que ha sido pues el reclamo de la ciudadanía, desde que de pronto nos faltaba en terreno venir y mostrar cuál era el que había que talar, cuál era el que había que trasladar, hicimos unos recorridos muy interesantes, Diana. Realmente muy en eso, cuando uno siente que se escucha con los ciudadanos, claro, hay algunos temas que pues no estamos de acuerdo, insistimos que a nosotros como entidad también nos duele mucho pues tener que talar algunos árboles, pero estamos precisamente en esa explicación. Más tarde, hoy te cuento que vamos a tener una reunión también para luego de estas visitas volvernos a sentar con esos líderes y explicarlo otra vez como sobre plano. Entonces yo creo y llamo mucho, invito a los ciudadanos que sigamos en esta buena conversación, porque básicamente es eso, es escucharnos. Hemos estado acompañados, por supuesto, de nuestros forestales, de nuestros coordinadores técnicos. Esa es nuestra tarea como servidores públicos y lo hacemos con mucho gusto. Y es que definitivamente el diálogo ciudadano es fundamental, escuchar y que nos escuchen. El diálogo es fundamental. Vuelvo con Juan, que estamos hablando, contándole a la gente que se encuentra conectada, cuáles son esos pasos para tala y cuáles son esos pasos para traslado. Listo, para el caso de traslado, entonces, tanto para tala y traslado, lo primero que debemos hacer es implementar
una señalización de seguridad, un dispositivo de seguridad, tanto para garantizar la seguridad de los operadores como la seguridad de los transeúntes. Ese dispositivo de seguridad es un cerramiento que me abarque o me pueda mantener aislado el árbol de la gente que pueda pasar. Y garantizar que la maniobra de caída de ramas no me vaya a afectar a un tercero, o a un vehículo o a una persona. Tenemos eso. Obviamente, primero, todo árbol que se vaya a intervenir, se le hace su manejo de avifauna, que es el control de fauna, que incluye pajaritos y fauna asociada. Posteriormente a eso, entramos a identificar los árboles, como habíamos visto, entonces ya los marcamos con pintura roja o con pintura azul si van a ser talados. Esas eran las diferentes tipos de marcas. Y arrancamos a hacer un prebloqueo. Entonces, por ejemplo, este árbol está para conservación junto con este. Se conservan porque no va a haber ningún tipo de intervención que los afecte directamente. Se puede desarrollar el proyecto y estos tres van a quedar así mismos. ¿Listo? Pero en el caso, por ejemplo, ese árbol que tiene todo el porte para poder hacer un bloqueo y traslado exitoso, lo que se hace es generar una excavación alrededor de más o menos 3 veces el diámetro del fuste. Es decir, para ese árbol sería un pan de tierra, un bloque de tierra de más o menos 2 metros de diámetro. Se hace la excavación manual, se identifican cada una de las raíces y se comienzan a cortar con herramientas que generen cortes limpios. O sea, no a machete, no a golpes, no, con serrucho, serrote de poda o con una motosierra. Una vez se comienza a hacer esa excavación en forma de cono, envolvemos esa excavación con una tela biodegradable o con un material biodegradable. A veces se usa tela de pique, tela de maíz, otras veces se utiliza madera cuando son árboles de porte importante y que van a ser trasladados en distancias cortas, digamos que vaya a llevar un árbol de aquí al frente. En ese caso esa maniobra se puede realizar. Una vez hacemos ese bloqueo, aseguramos el árbol, lo regamos, lo hidratamos bien antes de llevárnoslo empezamos con otro tema importante durante las maniobras de bloqueo y traslado y la implementación de los PMTs. Como son vías que tienen un alto flujo vehicular, nosotros no podemos realizar esas maniobras de día porque infartaríamos la movilidad de una parte Justo importante eso de la quería ciudad. preguntar, Juan, porque uno revisa las redes o uno escucha a la comunidad muy inquieta que por qué siempre talamos a la madrugada. Hay una explicación lógica. Expliquémosle a las personas que se encuentran conectadas y que además quiero agradecer que en este momento están haciendo sus preguntas y comentarios. Tenemos un equipo ambiental y social que las están respondiendo. Expliquémosle a la gente por qué estamos talando a la madrugada. Por implementación de los planes de manejo de tráfico. Cuando yo voy a generar la tala o el bloqueo de un árbol, lo que les comentaba anteriormente, necesito generar seguridad tanto para el trabajador como para el carro que pasa, como para la persona que pasa. Si yo lo hago en plena hora pico, digamos a esta hora que arrancáramos maniobras, y voy a talar un árbol que, si se dan cuenta, la mayoría de árboles abarcan de lado a lado el separador, es probable que durante la maniobra, así se tenga todo el cuidado del mundo, pueda caer una rama y caer encima de una camioneta, por ejemplo. Entonces, por eso se hacen en altas horas de la noche. Hay árboles que sí efectivamente se pueden hacer durante el día y se han efectuado durante el día y son arbolitos que son pequeños, que están emplazados en los andenes, por ejemplo, que no tengo la necesidad de hacer un cierre considerable, que no voy a generar un riesgo de afectación a un tercero. Pero para un bloqueo y un traslado, por ejemplo, de los árboles que vemos en el separador, sí o sí tengo que entrar a incidir sobre las calzadas que están aledañas al separador central. Entonces, volvemos al tema del bloqueo. Imagínate aquí una cama baja tractomula a este lado, una cama baja de 11 metros, ya me estoy comiendo 20 metros de la avenida 68. Y a este lado tengo que poner una grúa telescópica, una PIH, que tiene una capacidad de carga de 3 veces lo que pesa el árbol. Digamos hoy, un arbolito de estos, que lo fuéramos a trasladar. El bloque de tierra para sacarlo son más o menos 6-7 metros cúbicos de tierra. Estamos hablando de 7 a 7 toneladas y media de peso.
Y tenemos el fuste, que lo ideal es no retirarle tanta rama. Entonces, de esta altura estaríamos hablando de aproximadamente otras 10, 12 toneladas. Es decir, que en conjunto estaríamos hablando entre 18 y 22 toneladas de peso para retirar un árbol de este porte un poquito más grande, ¿sí? Entonces necesito una PIH que tenga por lo menos una capacidad de 90 toneladas. 3 veces lo que pesa el árbol, 3 veces me tiene que resistir el brazo de la grúa. Son principios básicos de física donde si yo meto una montacarga normal, pues voy a dañar el árbol, voy a dañar la máquina y no voy a hacer nada. Y devolviéndonos al tema de tráfico, entonces voy a tener esos dos equipos, aquí una cama baja y aquí una grúa, más o menos por un espacio de unas 4 a 5 horas. No, el traumatismo en el tráfico de esta vía tan principal sería terrible. Sí, eso es muy importante que la ciudadanía lo entienda, porque digamos, han salido mucho a decir que nosotros hacemos esto en la noche para no responderles, para hacerlo a escondidas. Y Juan lo estaba explicando muy bien, o sea, no lo podemos hacer durante el día. Seguramente, ahora que tenemos unos días, el viernes que está este confinamiento que baja un poco el tráfico, se va a mirar a ver si hay la posibilidad de algunos, no todos, como les estaba explicando. Pero eso es muy importante que los ciudadanos nos entiendan por qué hacemos esto en la noche. ¿Cuántos árboles hay en este momento y cuántos más vamos a poner? Estamos hablando que el inventario inicial está en 3.598 árboles en lo que abarca la vía. O sea, el inventario solamente se hace sobre lo que yo voy a intervenir. Pueden haber un poquito más de árboles, podemos estar hablando de 4.000, 5.000 árboles en el corredor de la 68, pero lo que va a intervenir el IDU respecto a sus obligaciones y lo que tiene que afectar por la obra como tal, son 3.598 árboles. De esos 3.598 árboles, hoy estamos en un reajuste del diseño paisajístico, donde los vamos a dejar inicialmente, o vamos a retirar inicialmente 1.409 árboles. Habíamos partido de un escenario de 2.025 árboles, vamos en 1.409, y es muy probable que esta cifra siga bajando. Pero ya en el escenario, lo que te contaba inicialmente, que era el manejo de la obra. O sea, durante la obra se puede ver, mediante modificaciones pequeñas del diseño paisajístico, entrar a involucrar otros árboles dentro del diseño. Así lo tenga autorizado para talar, no talarlo. Y con la plantación, al final de todo el ejercicio, solo con la plantación, vamos a entrar a plantar 4.590 árboles nuevos y 54.000 metros aproximadamente de jardinería en todo el corredor. En algunos puntos se va a eliminar el separador existente, el que hoy no va a existir, pero se van a crear separadores nuevos donde también se involucra jardinería y arbolado nuevo en el corredor. Yo me quiero devolver a un arbolito que tiene una característica especial y es la presencia de fauna silvestre. Entonces voy a invitar a Adriana Patiño, para que ella es bióloga también del IDU, para que nos cuente cómo es ese tratamiento cuando encontramos estos nidos o esta presencia de alguna fauna silvestre en una de nuestras especies de arbolitos. Adriana, bienvenida a este Facebook Live. Vamos a hacer acá una entrada y salida de invitados. Bienvenida, Adriana, a este Facebook Live. Contémosle a las personas, hace un ratico vamos caminando y llegamos hasta allá para mostrarle a la gente la placa y mostrarle cómo se hace este tratamiento. Hace un ratico vimos en este árbol que tiene la presencia de 2 nidos. Yo quiero que le expliquemos a las personas que se encuentran conectadas que, o sea, si cuando llegamos a intervenir una de las especies, ya nos hemos encontrado o aparece este nido, o si previamente hemos hecho un trabajo de inventario también, donde venimos, analizamos que hay, en este arbolito hay 3 nidos o 2, y se hace un tratamiento especial con esto que hallamos. Efectivamente, todas las marcas que tú puedes encontrar en los diferentes árboles que son de seguimiento durante el proyecto,
son el resultado de unas actividades previas que se han venido realizando. Estas actividades consisten en que tú haces recorridos de observación, dando especial énfasis en aquellos árboles que van a ser objeto de algún tipo de tratamiento, y haces un recorrido dentro de las copas de los árboles para que tú puedas encontrar si hay algún nido activo o no. Cuando tenemos algún nido, los profesionales que nos acompañan para el manejo de fauna utilizan unas pértigas o unas varas extendibles a las cuales les disponen un espejo al final para poder de alguna manera desplazar estas varas hacia las copas de los árboles y supervisar los nidos que se encuentran en el sitio. Si encontramos algún nido, el árbol es objeto de algún tipo de marca para poder hacerle seguimiento. Esa marca nos permite que cuando vemos estos nidos, identificamos huevos o identificamos algún tipo de un pichón que esté ya desarrollándose, permitimos que se puedan o desarrollar en el sitio para que ellos por sí solos se puedan criar y salir del nido, o si no, hacemos una actividad de rescate, que básicamente consiste en que un funcionario se sube al árbol utilizando pues algún tipo de estructura de protección personal, de tal manera que pueda retirar el nido del árbol con los huevos o con los polluelos y hacer la entrega de estos a las unidades de rescate y rehabilitación de animales silvestres. Una vez que realizamos este proceso, ya el árbol pues está vacío de nidos, y en esa manera pues evitamos que cuando se haga el tratamiento silvicultural pues tengamos algún tipo de afectación sobre la fauna. Puede pasar que cuando hicimos el primer inventario encontramos, voy a decir una cifra, 20 nidos. Pero cuando se hace la intervención, hayan llegado o ya hayamos hecho tratamiento con esos nidos, y cuando se haga la intervención, resulta que volvieron a hacer un nidito que no estaba en ese inventario inicial. ¿Puede ocurrir eso? Sí puede ocurrir, por eso esos recorridos que se hacen son de manera constante. De esa manera, cuando ya estamos próximos a las actividades de intervención, aumentamos un poco más los seguimientos, de tal manera que en ese sitio donde vamos a hacer algún tipo de actividad, pues ya podamos evidenciar y tener con certeza cuántos nidos pueden estar en el sitio. De esta manera, pues, esas actividades de seguimiento, como son continuas, y también estamos permitiendo que de alguna manera esos árboles que se van a intervenir se intervengan de últimas los que tienen nidos, pues evitamos de alguna manera al máximo tener que hacer algún tipo de actividad de rescate. Yo quiero pedirle a Nicolás, que nos está ayudando con esta transmisión, que enfoquemos esta placa. Esta placa dice 2 nidos y tiene 22 abril. ¿Qué significan estos datos? La cantidad de nidos que se encontraron en el árbol y la fecha en la cual se hizo la verificación del sitio. Esta fecha es importante porque es la manera que nosotros tenemos de saber hace cuánto revisamos el nido, y en ese sentido, si ha pasado mucho tiempo, por lo menos 3, 4 días de la última verificación, entonces procedemos nuevamente a revisarlo y así pues verificar si hay o no alguna actividad de la fauna en el árbol que se va a hacer algún tipo de tratamiento. Es decir, si yo voy a intervenir esta especie en mayo, el 31 de mayo, yo ya vengo y miro que el 22 de abril habían 2 nidos. Puede que para el 31 de mayo, cuando lo intervenga, ya haya otra especie, hayan otros niditos. Exacto, puede pasar. Por eso los seguimientos son bastante continuos. Nosotros no hacemos ningún tipo de intervención en el arbolado sin que previamente, como mínimo, 3 días antes se haya verificado que no tenemos ningún tipo de actividad dentro del árbol que vamos a intervenir. Cuando se encuentran esos polluelos, se les da la oportunidad para que ellos terminen su ciclo, pues arranquen su ciclo de vida solitos, Sí, en el mismo arbolito, o se llevan a una institución especializada para hacer como una incubación, digámoslo de esa manera, de estos polluelos. siempre hay un trabajo constante y continuo de seguimiento y digamos como de comunicación entre los forestales y los profesionales del equipo de biólogos. Entonces, ellos continuamente están informando cuándo vamos a hacer algún tipo de tratamiento. Como los profesionales ya saben la fecha en la cual se va a hacer la intervención, procuramos que por lo menos un mes antes estemos haciendo seguimiento. De esa manera le damos un tiempo aproximado de un mes para que los nidos que encontramos en algún árbol los podamos dejar allí quietos
que se puedan desarrollar por sí solos y se pueda abandonar el nido por sí solos. Ya cuando estamos cerca de las actividades de intervención, si por alguna razón efectivamente encontramos un nido, pues ahí sí procuramos hacer la actividad de rescate, pero en la medida de lo posible este monitoreo durante un mes mínimo nos permite limitar al máximo las actividades de rescate. Gracias, Adriana. Es muy importante que la comunidad conozca todos estos paso a paso y cosas que suceden con nuestras especies, con nuestros arbolitos. Finalmente, Lucy, ya para terminar, ¿cuántas personas se van a beneficiar con este proyecto como el que estamos haciendo en esta vía tan importante? Pues vamos a tener una población aproximada de 1.200.000 usuarios que son los beneficiados directos. Pero pues recuerda que esta es una vía que atraviesa la ciudad. Entonces, pues tenemos prácticamente toda la ciudad, pero la directa más de 1.200.000. Y con todo este tema de reactivación económica, en un momento como el que estamos viviendo en nuestra ciudad, el tema de empleo también es muy importante. ¿Cuántos empleos vamos a generar? Muy importante, Diana. Más de 39.000 empleos vamos a generar y estamos generando con este proyecto. O sea, vamos progresivo, pero es lo que le hemos explicado mucho a la ciudadanía. Por supuesto, todos estos impactos que nos toca mirar cómo los mediamos, pero no olvidemos que en pleno momento de pandemia, este proyecto le apunta muy bien a la reactivación económica. En los recorridos inclusive que hacíamos esta semana, muchos de los trabajadores que son los paleteros, que son nuestros guías cívicos, están diciendo, mire, le decían a la ciudadanía en una muy buena conversación, los entendemos, pero necesitamos trabajar también. Entonces, a ese equilibrio es el que tenemos que llegar, Diana, con estos proyectos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lucy, Juan Guillermo, Adriana. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Hacer pedagogía y dialogar con el ciudadano es un deber y es una de nuestras metas en el IDU. Abrimos estos espacios, los escuchamos y atendemos todas sus inquietudes que serán respondidas por nuestros equipos social y ambiental correspondientemente. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos volveremos a ver en una próxima transmisión en vivo. Mil gracias.